buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de Visión Estructural correspondiente al domingo 14 de agosto. Ya estamos a víspera de el próximo martes al cumplimiento de 2 años de gestión del presidente Luis Abinader. Estamos celebrando la fundación de la ciudad de Santo Domingo, más de 500 años, y el 4 de agosto de hace ya más de 500 años se fundó esta ciudad, y también estamos celebrando esa celebración importante de la fundación de la República Dominicana, que se realizó ya con la llegada de los europeos, específicamente de los españoles, y Nicolás de Obando, que fue ya el fundador como tal de esta ciudad de Santo Domingo. Pero todos sabemos que el primero que llegó por aquí, ya de manera formal, aunque posiblemente hayan llegado primero otras personas, es el almirante Cristóbal Colón. Bueno, estamos de celebraciones. Hoy domingo 14 precisamente está de cumpleaños el fundador de este proyecto de visión, de lo que es el Grupo de Comunicaciones García Fernández, y de esta planta televisora, la primera 4K de la República Dominicana. Nos referimos al buen amigo Carlos Gabriel García Candelario. Nació el 14 de agosto de 1961 en Callacoa, en la provincia de los poetas, en la provincia de los peloteros y en la provincia de grandes fustes intelectuales, como es la provincia de San Pedro de Macorís. Desde aquí nuestras felicitaciones al buen amigo y querido y apreciado Carlos Gabriel García en su natalicio, en su nacimiento de 1961, y está como el primer guandul, fuerte, vigoroso, y esperemos que esté celebrando con toda su familia este gran día. También está de cumpleaños Ivette Guzmán, nuestra querida amiga Ivette, también estuvo de cumpleaños en esta semana, una intelectual, educadora, escritora, poeta, una buena amiga que ya ha estado por aquí con nosotros en Visión Estructural. Y también de cumpleaños estuvo en esta semana nuestro querido amigo, el periodista Marcelino, Vianney Marcelino, estuvo de cumpleaños en esta semana, el pasado lunes. Desde aquí nuestras felicitaciones al querido y buen amigo Vianney Marcelino. Y bueno, mañana lunes 15 de agosto estará de cumpleaños nuestro querido y apreciado amigo general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la DGC. Desde aquí, de Visión Estructural, también al general Guzmán Peralta, Ramón Antonio Guzmán Peralta, nuestras felicitaciones. Está haciendo un gran trabajo al frente de lo que es esta importante institución que tiene que ver con el tránsito de nuestro país, y nosotros desde aquí, que estamos colaborando permanentemente con la gestión de manera contundente para que pueda ayudar, como lo está haciendo, a la viabilidad, a la educación, a la conjunto de toda la población dominicana, a que se una a tratar de manera adecuada, respetar las leyes de tránsito, para que de una manera fluida y de una manera sin ningún tipo de inconvenientes, agentes y ciudadanos puedan estar cada uno trabajando de manera coordinada, los agentes viabilizando el tránsito y los conductores tratando de no obstaculizar y tampoco tratando de dañar o hacer lo indebido, para que se le coloquen multas por violación a la ley 6317. Si hacemos esto de manera adecuada, sabemos que vamos a trabajar de manera muy eficiente entre ciudadanos y agentes del tránsito en la República Dominicana. Nuestras mejores felicitaciones para el general Ramón Antonio Guzmán Peralta, para Carlos Gabriel y para todos los que cumplen años durante toda esta semana. Y el martes estaremos celebrando
un día más, un año más de la restauración de la República. La República Dominicana, que de 1863 a 1865, en ese interregno se libraron varias escaramuzas y varias batallas que concluyeron con el 16 de agosto, el grito de Capotillo, el grito de no mantenernos bajo la hegemonía de ninguna potencia extranjera y que se revista de valor y revista de toda la autoridad que el 16 de julio de 1838 Juan Pablo Duarte y los trinitarios, con la visión que se mantiene en la República Dominicana en la actualidad de ser una patria libre, soberana, independiente y de constituirse como Estado, como el Estado de la República Dominicana, y Pepillo Salcedo, Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, entre grandes otros héroes que fueron importantísimos para que se diera la restauración de la República entre esa fecha de 1863 a 1865, y quien más se destacó ya posteriormente durante todo ese periodo fue precisamente la espada de Gregorio Luperón, pero Luperón en principio no era la figura hegemónica de esa gesta. Santiago Rodríguez, Pepillo Salcedo y todos los que estuvieron en el grito de Capotillo fueron en principio los principales, pero Luperón se convirtió en el buque insignia de toda esa camada. Ahí participaron también Juan Pablo Duarte, vino, y también participó Mella, que posteriormente en esos días murió, pero ahí hubieron tantos grandes héroes de la República Dominicana que hicieron posible que se restablezca la soberanía nacional. Y posteriormente, ya desde hace varias décadas y más de un siglo, entonces la restauración de la República es la fecha en la que cada 4 años un presidente de la República jura como primer mandatario de hacer cumplir la ley y la Constitución de la República, y en este caso, este próximo 16 de agosto se estará cumpliendo 2 años de gestión, de la gestión de Luis Abinader, que vamos a hablar después de la pausa, una evaluación de esos primeros 2 años, pero quiero hacer unas puntualizaciones con referencia a una parte sumamente importante de la democracia, que es la oposición. La oposición política está correspondida en varios partidos políticos en nuestro país, fundamentalmente en los 2 principales opositores, de acuerdo a las últimas elecciones de la República Dominicana. Nos referimos al Partido de la Liberación Dominicana, comandado por Danilo Medina Sánchez como su presidente de esa organización política y es presidente de la República, y la Fuerza del Pueblo, que está comandado también por el expresidente de la República y es miembro de esa organización política, el doctor Leonel Fernández. Estas 2 agrupaciones están haciendo sus escarceos para, una ya tiene definido su candidato presidencial, que es la Fuerza del Pueblo, ahí no hay opositores con relación a la figura del expresidente Leonel Fernández, y en el Partido de la Liberación Dominicana, principal organización de la oposición, en próximo octubre ellos estarán haciendo una preselección de su candidato con miras a que en el próximo octubre ese candidato que salga de esa consulta que se hará dentro de unos meses sea ya el validado como el candidato de esa agrupación política, y ahí las figuras que están llevando la voz cantante son Abel Martínez Durán y Margarita Cedeño de Fernández, o bueno, Margarita Cedeño, todavía uno se acostumbra a quitarle el de Fernández, pero esas son las figuras hegemónicas en el Partido de la Liberación Dominicana.
partido que en estos momentos no está en una de sus mejores posiciones en términos de lo que ha sido el ejercicio del poder en este siglo XXI, ya que esa es la organización política más influyente de este siglo, ha gobernado durante 3 periodos consecutivos, los 22 años que llevamos de este siglo XXI, y sobre todo que ha tenido una hegemonía importantísima porque después del 2002 tuvo control absoluto de todos los poderes públicos de la República Dominicana y en estos momentos no se encuentra en una posición muy alentadora, que digamos, por las situaciones que se están dando dentro de esa organización. Nosotros le queremos aconsejar, vamos a decir de esta manera, independientemente que no formamos filas en esas organizaciones, pero entendemos que la democracia necesita de una oposición fuerte, necesita de una oposición que siempre esté activa, cosa que no sucedía anteriormente porque desde el gobierno se hacía todo lo contrario para que no haya una oposición real en el país. Eso debilita la democracia, eso debilita los mecanismos institucionales y eso no le es para bien, para nada a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener diferentes opciones para poder definir los destinos de la nación que queremos. Y en este caso, el Partido de la Liberación Dominicana creo que no está haciendo una oposición como debe hacerse en un siglo XXI y como debe hacerse desde una organización política que durante mucho tiempo tuvo el control del Estado y hace llamados a cosas que en este momento muchos nos sorprenderíamos porque si no tuvieron la capacidad de realizar una política pública concreta en temas fundamentales del país, se hace como cuesta arriba entender que no hagan oposición en esos temas, lo pueden hacer, pero tendrían una situación de que les respostarían con cuál fue la política pública que dejaron en los temas fundamentales que están criticando. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a que inmediatamente esa organización, que esperemos salga fortalecida de su situación, hagan una oposición enfocada, primero proactiva, en ayudar a que el Estado, en este caso, y el gobierno del Partido del Revolucionario Moderno, enfoque aspectos importantes del Estado dominicano en temas que a lo mejor no lo está haciendo. Y nosotros entendemos que esa debe ser el tipo de oposición que debe hacerse. Desde el lado de la Fuerza del Pueblo, que es la otra organización política que está tratando de desplazar como segunda fuerza política al Partido de la Liberación Dominicana, nuestro consejo también va en ese sentido. Esa organización tiene que hacer muchos reenfoques, porque se enfoca única y exclusivamente en la figura que ya de por sí está predeterminada en esa organización política y el futuro inmediato de esa organización política debe estar íntimamente ligada a otras figuras y a otros actores de la organización, porque de esa organización no descollar de manera importante en el próximo escenario electoral dominicano, posiblemente se disuelva en términos de ser una realidad política concreta del sistema político dominicano. ¿Por qué? Porque entonces se estaría cociendo en su propia salsa por no entender que su principal activo en este momento no necesariamente debe ser el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, desde mi óptica, obviamente, eso es lo que piensa Evaristi Jiménez, de que esa organización política se ha enfocado demasiado en la figura del presidente Leonel Fernández y resulta que es una figura que va a estar vilipendiada por muchos actores y además tiene una desventaja que no coincide con la que tuvo en 1996, porque los escenarios de ese entonces y de esta actualidad son completamente diferentes. Sin lugar a dudas, el activo del expresidente Leonel Fernández es un activo sumamente importante,
no solamente por la experiencia política que ha tenido durante los últimos 25 años del ejercicio político en la República Dominicana, siendo el último presidente del siglo pasado y también 2 veces presidente en este siglo, pero sin lugar a dudas, esa organización política, si quiere repuntar, si se quiere convertir en un partido importante del sistema político, tipo lo que hizo el PRM desplazando al Partido Revolucionario Dominicano, tendría que cambiar la estrategia que tiene en estos momentos, porque de no concentrar en los próximos meses una verdadera reacción de fuerza y el Partido de la Liberación Dominicana elegir un candidato y ponerse de acuerdo allí, sus posibilidades de convertirse en una realidad política pueden ser muy efímeras. Y entonces se le haría cuesta arriba buscar una negociación, toda vez que en ningún caso el expresidente Leonel Fernández va a hacer un acuerdo en el que él no encabece la boleta electoral de la oposición. Entonces, si él no le da los números para eso, se le hará muy difícil poder hacer un acuerdo político para poder desplazar de la plaza presidencial al presidente de la República, Luis Abinader Corona, que buscará la reelección. Todos los números en este momento así lo indican, y se concentrará a partir de ahora precisamente en fortalecer su organización política con miras a esas elecciones. Entonces veremos cómo empieza a descollar la coyuntura política del país en los próximos meses, luego de que escuchemos ya una locución que tendrá el presidente de la República el próximo martes, algo prácticamente inusual, ya que vemos que el presidente ha hablado durante su primer año de gestión y ahora lo va a hacer durante su segundo año de gestión, cosa nunca antes vista, y lo hará desde la ciudad de Santiago, y también estará participando en los actos que se hacen en Capotillo. De eso, ya de la coyuntura con relación al presidente y su partido, hablaremos después de la pausa. Así que no se muevan de sus asientos y en breve volvemos aquí al estudio de visión estructural. Nuestros puertos son ventanas abiertas al mundo, oportunidades para grandes negocios que hacen crecer la economía dominicana, escenarios que invitan a conocer nuestra cultura. Estamos transformando el sistema portuario de la República Dominicana. Estamos cambiando. Estamos cumpliendo. Autoridad Portuaria Dominicana. En la DGCEP estamos altamente comprometidos con el servicio de calidad a la ciudadanía. En mi caso personal, tengo un reto inmenso con el desarrollo y el comportamiento ético de nuestros agentes. En tal medida, he decidido habilitar mis redes sociales para tener un canal directo con nuestra gente, a fin de poder escucharlos sin intermediarios ni contratiempos. Soy el general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la DGCEP. El gobierno ha puesto en marcha un plan de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresas manufactureras, dándole grandes oportunidades a la industria textil nacional. A través de cursos y talleres, Inaguja mejora las condiciones de vida de cientos de mujeres en todo el país, facilitándoles financiamiento, capacitación, organización y formalización de su negocio, además de contratos de trabajo para confección de uniformes escolares y ejecutivos, chacabanas y bisutería. Acércate a Inaguja y manos a la obra. Industria Nacional de la Aguja, cosiendo sueños, vistiendo esperanza.
El presidente Luis Abinader y el ministro de Litnia Ascensión han asumido el compromiso de estar cerca de la gente, comprometidos en trabajar día y noche para el desarrollo de nuestro país, mediante grandes y pequeñas obras, cuidando de ti y los tuyos con entrega y responsabilidad, uniendo voluntades para el beneficio de todos, alcanzando las comunidades, llevando dignidad a las familias dominicanas, levantando los cimientos para un mejor futuro, porque les importa servirte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Mi nombre es Michael Díaz, tengo 26 años, estudio Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Pero la importancia de una pasantía es que nos ayuda a afianzar. No es lo mismo adquirir un conocimiento teórico que ver ya cómo se aplica en el campo. Más allá de eso, nos introduce al mercado laboral. Ya con esta pasantía ya nos estamos introduciendo, dígase que ya tengo mi primer empleo. En un principio fue un reto, todo el que está aquí, todos los ingenieros son muy agradables, siempre están a la orden, siempre me dan seguimiento, me brindan su ayuda y su apoyo. Ha sido excelente hasta ahora. Esta oportunidad que se le da a los jóvenes de emplearse. Mis expectativas en esta pasantía, gracias al MIBET, es adquirir la mayor experiencia que tengo en este gran proyecto. Me da la facilidad de tomar experiencia en varias áreas. Es una gran oportunidad y le doy gracias al MIBET. Gracias por su sintonía aquí en Metrovisión, canal 62 de Aster y Claro del Grupo de Comunicaciones García Fernández. Recordarles seguirnos por nuestra plataforma de redes sociales, que en estos momentos estamos transmitiendo en streaming en todas, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y recordarles que este espacio se retransmite los lunes al mediodía por esta misma planta televisora y obviamente ya desde este momento, las 24 horas, en cualquier momento, usted puede entrar y ver los episodios de todas las visiones estructurales que hemos transmitido durante ya más de 2 años que tenemos al frente de este espacio, cada domingo a las 10 de la mañana. Y entonces, este mes de agosto, que es el clímax, como se dice, de lo que es el verano, el calor abunda, pero también las lluvias aquí en todo el trópico, y en la República Dominicana estamos sintiendo realmente bastante los efectos de ese cambio, porque aquí es verano permanente. Nosotros en el caso nuestro no tenemos las situaciones que tienen otras latitudes, porque el verano en la República Dominicana es permanente. Bueno, entonces el próximo martes, como estábamos hablando, el presidente de la República va a hablar de sus 2 años de gobierno, y lo que nosotros vamos a evaluar es, en estos 2 años de gestión, una situación que ha heredado el presidente de la República, Luis Abinader Corona, que no estaba prevista durante el año 2018 y mucho menos durante el trajín de la campaña del 2019, porque hasta esa fecha, hasta el 2019, inclusive en República Dominicana, ya para el mes de diciembre, los primeros días del 9, 10 y 23 en adelante, ya se conocía del problema de la pandemia en China, pero todavía nosotros no teníamos el mundo, no tenía una visión, no tenía ni la más mínima remota idea de lo que iba a causar sus efectos posteriormente en el año 2020, y precisamente en nuestro país y prácticamente todo el mundo, específicamente entre los meses de febrero y los meses de marzo, se iniciaron los toques de queda en todo el globo terráqueo prácticamente, y los efectos que eso causó. Eso quiere decir que inmediatamente la situación política como la conocíamos antes de la pandemia y los problemas estructurales que tiene la República Dominicana durante muchos años, otros que son propios de este siglo y que no hemos tenido unas políticas públicas adecuadas para combatirlos. Entonces, todo ese
toda esa situación ha sido heredada para el gobierno de Luis Abinader Corona, un gobierno que se planificó para hacer un ejercicio del poder desde el punto de vista de la situación política de los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, no teniendo en cuenta que meses posteriores al medio de la campaña y a la elección interna de su organización política, se iba a enfrentar a una nueva situación que ha hecho que todo el globo terráqueo tenga que improvisar en relación a la pandemia, ya que ningún país del mundo estaba preparado ni está preparado para una situación como la que estamos enfrentando en la actualidad, porque independientemente que ya hemos salido de la primera situación de los contagios y de la mortalidad, no es bien cierto o no es del todo dado de que la pandemia se mantiene ya como una gripe, el COVID y todo aquello, pero hay una situación que ha dejado en términos económicos, en términos sociales y en términos psicológicos en el mundo. Entonces todo eso ha estado enfrentando el presidente de la República, Luis Abinader, y es por ello que ha sido un poco complicado desde el punto de vista concreto poder evaluar la gestión de los 2 años de Luis Abinader en relación a una gestión natural y normal de periodos constitucionales sin pandemia. Ahora bien, eso no quiere decir que los números que ha podido lograr en términos de su equivalencia a otros estados, a otros países, con relación al manejo de la pandemia, en ese sentido, la República Dominicana está en uno de los principales puntos positivos con relación a ese tema. Primeramente, con el manejo que se le ha dado a la pandemia, la República Dominicana, según la Organización Mundial de la Salud y según otros organismos internacionales y según la propia comunidad internacional y principalmente de nuestra región, ha dicho que la República Dominicana ha sido uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Así lo establece por la cantidad de personas que fallecieron durante ese periodo, que ha sido una de las que menos hemos tenido esa situación lamentable, pero cada dominicano que hemos perdido durante estos tiempos de la pandemia, que no estaba previsto que iba a morir de esa manera, a todos, sin lugar a dudas, todas las personas que han muerto en todo el mundo, incluyendo los nuestros, que son los que más cercanos a nosotros, nos han dejado un efecto realmente no bueno, porque no queríamos que ni una sola persona padeciera un fallecimiento por esta causa. Pero dentro de esa dificultad somos los que menos hemos tenido dificultad. Asimismo, con relación a la cantidad de ingresados a los hospitales, también ha sido de lo que mejor se ha manejado. Y con relación a la recuperación económica, en términos reales, la República Dominicana lleva la voz cantante en la región en esa parte, principalmente en el tema neurálgico de la República Dominicana, que es el tema del turismo. República Dominicana se ha podido recuperar de una manera importante en ese sentido, y el presidente Luis Abinader Corona nos parece a nosotros que hablará con relación a esos y otros tópicos de su gestión de 2 años de gobierno. Nosotros no queremos adelantarnos a esa parte porque no tenemos una bolita mágica para ello. Ahora sí queremos hacer con salvedad lo siguiente. A partir de estos 2 años de gobierno, los 2 restantes son 2 años que vienen en términos 100% electorales, ya que en el año 2023 todas las organizaciones políticas, de acuerdo a la ley de partidos, tendrán que elegir sus candidatos, y obviamente eso va a ser un nuevo escarceo durante todo lo que va de estos meses en adelante, la nueva coyuntura política de la República Dominicana. Se esperan movimientos en el tren gubernamental. Ya el presidente de la República ha hecho algunos cambios durante todas estas semanas. En el día viernes fue ratificado en lo que es el Congreso de la República Alfredo Pacheco Soria como presidente de la Cámara de Diputados, y fue también
confirmado en el puesto de presidente de la Cámara del Senado el senador de la provincia de Santiago, Eduardo Estrella, que eso todavía no estaba muy claro. Ambos han sido ya nuevamente puestos en estas posiciones, y también el gobernador del Banco Central ha sido ratificado en su cargo, confirmado en su cargo como gobernador del Banco Central, y también ya se hizo de manera formal la renuncia del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, pero durante todos estos días también hubieron cambios de lo que hablamos ya la semana pasada, y se esperan nuevos movimientos porque, como hemos hablado, entonces el presidente está en una coyuntura de reelección. La Constitución de la República no le prohíbe reelegirse, y entonces a partir de ahora veremos qué jugadas estará haciendo desde el punto de vista político el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Por eso no nos queremos adelantar hasta ver lo que viene en su discurso y lo que viene en los próximos días, y entonces ya la próxima semana estaremos hablando ya más ampliamente con respecto a estas diferentes variantes, tanto de la oposición como del partido de gobierno en la República Dominicana. Así que no se muevan de sus asientos. Venimos ahora a la entrevista central, con el que tenemos un invitado de lujo con el que hablaremos de temas muy importantes para todos ustedes. No se muevan de sus asientos y en breve volvemos aquí ya a la entrevista central de Visión Estructural. Nuestros puertos son ventanas abiertas al mundo, oportunidades para grandes negocios que hacen crecer la economía dominicana, escenarios que invitan a conocer nuestra cultura. Estamos transformando el sistema portuario de la República Dominicana. Estamos cambiando. Estamos cumpliendo. Autoridad Portuaria Dominicana. Les habla el piloto Jimmy Gibre en nombre de la DGCET. Incentivo y exhorto a toda la población de República Dominicana que seamos conscientes al momento de manejar, ya que a través de la DGCET se está haciendo un gran trabajo para reducir el tema de los choques y accidentes de tránsito aquí en la República Dominicana. Háganse de cuenta que es un familiar suyo quien ande al lado, delante o detrás de usted, y maneje por favor con precaución. Muchísimas gracias. El presidente Luis Abinader y el ministro de Litnia Ascensión han asumido el compromiso de estar cerca de la gente, comprometidos en trabajar día y noche para el desarrollo de nuestro país, mediante grandes y pequeñas obras, cuidando de ti y los tuyos con entrega y responsabilidad, uniendo voluntades para el beneficio de todos, alcanzando las comunidades, llevando dignidad a las familias dominicanas, levantando los cimientos para un mejor futuro, porque les importa servirte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Mi nombre es Michael Díaz, tengo 26 años, estudio Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. La importancia de una pasantía es que nos ayuda a afianzar. No es lo mismo adquirir un conocimiento teórico que ver ya cómo se aplica en el campo. Más allá de eso, nos introduce al mercado laboral. Ya con esta pasantía ya nos estamos introduciendo, dígase que ya tengo mi primer empleo. En un principio fue un reto, todo el que está aquí, todos los ingenieros son muy agradables, siempre están a la orden, siempre me dan seguimiento, me brindan su ayuda y su apoyo. Ha sido excelente hasta ahora. Esta oportunidad que se le da a los jóvenes de emplearse. Mis expectativas en esta pasantía, gracias al MIBET, es adquirir la mayor experiencia que tengo en este gran proyecto. Me da la facilidad de tomar experiencia en varias áreas. Es una gran oportunidad y le doy gracias al MIBET.
Agradecido su sintonía, aquí ya estamos en la entrevista central de Visión Estructural y siempre nos estamos bebiendo nuestro café en las tazas de Lobato Fashion Caribbean y tenemos como invitado a un gran amigo oriundo de la provincia de nuestros padres, de la provincia de Espaillá, específicamente del municipio de Seco y Sacudido y medido por Buen Cajón, como es Moca, un intelectual importante de nuestro país, poeta, escritor, también catedrático universitario en el ámbito también de lenguas modernas, un gestor cultural de mucho tiempo y una figura que nos engrandece como país y a todo lo que es una generación que ha venido descollando con todo lo que tiene que ver con la escritura y con lo que tiene que ver con la impronta de todo lo que tiene que ver también con el ámbito filosófico. Nos referimos al buen amigo Basilio Beliar. ¿Cómo te sientes, Basilio? ¿Cómo estás? Muy bien, Evaristo, gracias por la invitación. Un poco ruborizado con esa introducción, esa presentación. No, Basilio, para nosotros realmente es un verdadero placer tenerte por aquí y queremos, hablar contigo de diferentes tópicos, empezando precisamente de cómo Basilio se introduce en este mundo de las letras y todo lo que tiene que ver con lo que es luego ya posteriormente la actividad en términos de gestión y todo eso. Sí, bueno, fíjate, uno siempre empieza por la lectura. Yo pienso que esa es la piedra angular del edificio, la base, el amor a los libros, luego los estudios, y luego los vínculos primarios con pares, es decir, con compañeros estudiantes que cursaban la carrera de letras como yo, la inserción en el taller literario César Vallejo de la UAS, donde conocí a muchos amigos que hoy son grandes escritores, y también el vínculo con los profesores, con los maestros, con los cuales uno tiene afinidades selectivas, con propuestas de lecturas, el cultivo de la literatura o de las letras o de la escritura. Bueno, y luego la inserción en el ámbito más bien académico, ya como profesor universitario, y posteriormente la irrupción, yo no lo tenía planificado, en el ámbito de la gestión cultural o literaria en el Ministerio de Cultura. Yo creo que hacer todas esas acciones o cultivar tantas manifestaciones de la cultura en términos prácticos y teóricos supone también un reto, un desafío muy importante que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de uno como individuo y también como intelectual, tener gran pasión, fervor por la vida intelectual y participar de manera activa en el ámbito académico y también en el ámbito intelectual. De modo que es una especie como de vida anfibia, de permanecer en ámbitos a veces un poco similares, pero en cierto modo también distintos, porque no es lo mismo enseñar, dar clases, trabajar en el ámbito académico donde hay unos protocolos de investigación, hay unos protocolos de enseñanza, hay un rigor distinto a el que se practica en el ámbito de la gestión cultural, donde uno tiene que trabajar con otros actores, con otro público, con lectores, con jóvenes, con aspirantes a escritores y desde luego también en el ámbito ya puramente intelectual, desde el punto de vista editorial, con la escritura y la publicación de libros y todo lo relativo a la producción, circulación, intercambio del libro, de la lectura y del conocimiento a través del libro como un agente intelectual importante, como lo que se llama un agente mediador de lectura, como es el libro, por excelencia, históricamente hablando. Y sobre todo el libro porque constituye un agente fundamental como conservador de la memoria histórica de una nación, de una civilización, y toda la circulación de las ideas que ha sido posible a través de los libros, pues el amor a los libros y esa aspiración que tiene uno como joven primero y luego como escritor e intelectual de publicar sus textos, o el género que uno cultiva, ya sea la poesía y el ensayo, como es mi caso, y verlo alguna vez publicado en un libro, y en una librería, una biblioteca, o también ver cómo los estudiantes o los lectores en sentido general, pues, consumen esos artefactos, esos instrumentos que son los libros.
Sí, mira, Basilio, sin lugar a dudas, el taller César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es el referente más importante de ese tipo de donde salieron o han surgido la mayoría de los escritores más contemporáneos y los más talentosos luego de la gran camada de los grandes intelectuales de nuestro país. Pero eso yo creo que no se ha vuelto a replicar posteriormente. Es decir, hay una parte importante de los escritores fundamentales en lo que te encuentras tú, en lo que está Mármol, Plinio Chaín, entre otros, pero no sé, desde mi óptica, tal vez no es bueno que tú nos hagas una referencia en ese sentido. ¿Qué significa o qué ha significado ese César Vallejos para ustedes y qué ustedes entienden que no se ha podido como cuajar después de ese proceso? Bueno, el taller literario César Vallejo de la UAS, dicen que es el más antiguo del mundo, tiene 43 años, porque no todos los países fundaron talleres literarios para formar, para crear escritores. Eso es una experiencia que me trajo Mateo Morrison de Nicaragua, de Cuba, adscrito a la Dirección de Cultura, la Dirección Artística y Cultural de la UAS, que era como se llamaba, que dirigía Mateo Morrison, que fue una persona fundamental para la creación de ese taller. Y desde luego ese taller sirvió como de laboratorio, por así decirlo, de lo que sería luego la generación de los 80, cuyo máximo exponente será José Mármol, que también fue en algún momento coordinador de ese taller, Juan Byron, Milón Canacidi Perdomo y otros. Yo entré ya como en una segunda etapa, en el año 90, cuando vine de Moca, cuando estaba Fernando Vargas, que fue uno de mis grandes mentores, profesor de la UAS, y Jorge Piña era coordinador. Precisamente el taller literario se mantiene, no ya como antes, pero ahí han pasado figuras importantes, como ya te dije, miembros importantes de la generación de los 80, como Plinio Chaín y otros que no fueron de la UAS, sino que son de la generación de los 80 o visitantes, de modo que el taller ha sido fundamental en ese sentido. Pero ahí yo diría que siempre he tenido una observación con respecto al taller, y es que es un taller literario puramente de poetas, para aprender a escribir poesía, para leer poesía, y no ha incursionado en otros géneros. Por eso se creó, creo que fue una idea que yo siempre tenía en el Ministerio de Cultura, un taller de narradores exclusivamente. Exacto. Y así puede haber uno de teatro, de ensayo, porque no solamente es la poesía. Y yo creo que ahí radica precisamente el hecho de que la tradición literaria dominicana esté normada o dominada por la poesía. Si te fijas desde el albedrinismo, el postumismo, la poesía sorprendida, la generación los independientes del 40, del 48, 60, 65, todos han sido generaciones de poetas, ¿no? Se rompe un poco ya en el 60 cuando aparecen algunos dramaturgos y ensayistas y narradores, pero siempre era de poetas, ¿no? Y eso hace que la República Dominicana sea un país de poetas y por lo tanto la historia de la literatura dominicana sea la historia de los movimientos poéticos, ¿no? Entonces el Vallejo siguió en esa tesitura, pero fue un taller importante que fue emulado luego por otros en el interior y en la capital también, que ya no ha adscrito a la UAS. Pues, por lo tanto, el taller literario o los talleres realmente sirven como una plataforma para despertar el interés, la pasión por la escritura, por la lectura, pero de por sí no forman escritores, porque tiene que haber una vocación, una permanencia, un tesón, una consistencia. Hay que leer mucho, hay que investigar, hay que escribir. Y los talleres son para formarse, ¿no? Para el que va a empezar, no para pasarse toda la vida, como incluso hay algunos que todavía siguen en el Vallejo, ¿no? Claro. Es más bien para estudiantes, para principiantes, para adquirir ahí destrezas, habilidades, dominar las técnicas de la escritura, del género que quieran cultivar, y también poner como una especie de desafío de lo que escriben frente a los demás, frente a sus pares o frente al coordinador. Y en ese sentido los talleres son importantes. Y luego el auspicio de concursos, la dinámica de la lectura, y la difusión también de sus producciones en el resto del taller y también en el ámbito nacional. En ese sentido sí juegan un papel importante, y a mí me parece que el Vallejo jugó un papel importante, no así en los últimos años, porque se ha ido como anquilosando en ese sentido, y muchas personas ni saben que existe el taller ya, ni dónde se reúnen. Ahora hay un interés de relanzarlo,
de utilizar el espacio de donde se reúnen los sábados, que es en la Casa de la Rectoría, para crear ahí todo un complejo cultural, una Casa de la Cultura. Ya hicimos una visita esta misma semana. Y hay un interés de la actual administración o rectoría de convertir ese espacio ahí en un centro cultural para otras manifestaciones de la cultura y del arte. Y bueno, ahí mismo, Basilio, ¿qué importancia tiene para ti o dentro del ámbito precisamente de las letras el movimiento interiorista, que es un movimiento de un buen pueblano nuestro, de Bruno Rosario Candelier, Sí. y que porque ahí sí conjugan otros, también dominados por la poesía obviamente, pero sí conjugan otras vertientes de lo que son el área escritural, como los ensayistas, críticos y también narradores, que es donde prácticamente República Dominicana no ha descollado de manera contundente. Bueno, ese es otro movimiento literario creado y liderado, obviamente, por el doctor Bruno Rosario Candelier, que es el director de la Academia Dominicana de la Lengua. Yo realmente me inicié con Bruno cuando estaba en Moca, en un taller literario que él tenía en su casa llamado Octavio Guzmán Carretero, luego creó el Ateneo Insular. Y cuando él redactó los principios, los postulados estéticos y filosóficos del movimiento interiorista o interiorismo, me lo dio a leer en ese momento. Pero Bruno ha jugado un papel importante, ya no en el ámbito académico universitario, sino desde la academia, creando toda un amor por la poesía mística fundamentalmente, que es la piedra angular de ese movimiento. Y en gran medida por la recuperación, la reivindicación, si se quiere, el interés en la cultura, en el arte clásico, en la tradición grecolatina y también en la tradición de la poesía mística española. Y en ese sentido hay una legión de poetas que giran en torno a ese interés, a ese eje. Y desde luego, como dijiste, algunos que cultivan la narrativa, es decir, el cuento, la novela o el ensayo. Pero Bruno también se ha ocupado de seguir desarrollando, desde el punto de vista ensayístico y desde la crítica, la recepción, la interpretación de los textos que producen los mismos miembros del movimiento interiorista, desde esa perspectiva de los principios interioristas que él formuló y que están contenidos en varios de sus libros, en varios de sus ensayos y han hecho antologías. Y Bruno en ese sentido ha jugado un papel importante, sobre todo de gestión literaria, porque hacen reuniones, encuentros, estudian, hacen retiros a los pueblos, a los campos. Y en ese sentido yo creo que sí, Bruno ha hecho un papel importante desde el año 1990. Y así hay otros, pero Bruno ha sido como el más tesonero, ¿no? Un movimiento que se funda en Moca, pero que tiene expansión por todo el país y en algunos países. Que yo, bueno, respeto sus principios, pero no soy integrante del interiorismo. Pero sí lo conozco a todos los miembros y respeto mucho la trayectoria de Bruno y los aportes que ha hecho ese movimiento literario en la tradición literaria, sobre todo de los últimos 20, 30 años, ¿no? Sí, mira, Basilio, hay una pregunta muy particular que te quiero hacer. Nosotros en el continente nuestro, precisamente, hemos tenido grandes escritores, muchos, y prácticamente los que más revolucionarios la poesía en nuestra lengua española, después del romanticismo, son latinoamericanos. Entonces, en este sentido, yo te quiero preguntar, entre el nicaragüense, Rubén Darío, César Vallejos, que es peruano, y Octavio Paz, que es mexicano, entre ellos tres, cada uno en un determinado momento irrumpió y se sigue ¿cuáles son los aportes de ellos tres de tu óptica con relación que motivaron unos cambios radicales en el siglo pasado de todo lo que tiene que ver con la versificación y con todo lo que tiene que ver con esto de la poesía en nuestro continente? Bueno, el caso de Darío es otra parte. Ya no es del siglo XX, es del siglo XIX. Claro. Azul es de 1888, que es un libro que revolucionó la poesía. Bueno, Darío es dice Borges, el libertador, le llama él, porque es el que libera el verso, es el que es revolucionario, ¿no?
el poeta que rompe con el romanticismo y funde el modernismo, el poeta que desde América Latina hace leer y respetar la tradición hispanoamericana a los españoles, a los poetas peninsulares, a la generación del 98, Unamuno, entre otros, que se burlaban en gran medida de él en principio, porque como tú sabrás, nunca se ha respetado el aporte o la originalidad que se puede producir en América Latina. Entonces Darío en ese sentido se formó, fue un joven muy precoz, que escribió poesía y escribió cuentos, y es el artífice, el líder del movimiento modernista de la poesía, tanto en poesía como en cuentos, pero sobre todo en poesía. Bueno, y Darío es un fenómeno aparte, ¿no? Y por lo tanto ya no influye mucho como antes. Claro. Porque ya a partir de... Él murió en 1916, entonces a partir de ahí la influencia de Darío ha ido languideciendo y han aparecido otros grandes poetas. Se te olvidó mencionar a Neruda, que es el poeta más leído, claro. Premio Nobel. No, porque ya Neruda es otra parte. Es otra parte, bueno, y Neruda es el príncipe de los poetas. Bueno, pero hay otros. Estuvo Vicente Huidobro, que es un poeta creacionista chileno muy importante. El caso de Neruda, también chileno, Premio Nobel, que influyó mucho en los jóvenes, sobre todo por su poesía amorosa y por su poesía social y épica. El canto general. Gabriela Mistral también. Gabriela Mistral un poco ya en la poesía feminista, pero no ha tenido tanta influencia, pero fue Premio Nobel, una mujer también chilena. Y el caso de Vallejo, que es un poeta de vanguardia, ya es distinto por su poesía, sobre todo por su libro Trilce, que cumple 100 años precisamente este año, 1922, y que el taller de la UAS lleva su nombre en honor a él. Muere muy joven, poeta comunista peruano. Los peruanos dicen que es el poeta más grande del mundo. Hay quienes dicen que es uno de los grandes poetas universales, no solo latinoamericanos, por esa gran poesía que escribió, tan original, por esa fuerza, por explotar el ámbito del dolor, y hacer del dolor un tema. Y muchos poetas españoles importantes lo tienen como referente, como Alberti, Sabina, entre otros, y bueno, y fue muy leído también por los izquierdistas, porque fue comunista, igual que Neruda. Y el caso de Octavio Paz es distinto, es un poeta de vanguardia también, pero con una influencia ya más del surrealismo, que del creacionismo o que de la poesía social, aunque en principio escribió poesía social, y que se forma en gran medida en Francia y en Estados Unidos, y es un gran poeta, pero también fue un gran ensayista, un premio Nobel mexicano. Y así hay muchos grandes, lo que Saúl Yurkiewicz llama los fundadores o forjadores de la nueva poesía latinoamericana, que son esos, y también Lezama Lima y otros grandes poetas latinoamericanos, un poco posteriores, pero que también han sido de los grandes poetas que han transformado la lírica latinoamericana. Y yo sé que Cronos no perdona, Basilio, pero ahí mismo brevemente, ¿qué similitudes tú ves, tú que eres un estudioso de la figura de Octavio Paz, entre Octavio Paz y Ortega y Gasset? ¿Tienen algunas similitudes, tú crees? Sí, mucho. Yo lo cito ahí, la experiencia, el encuentro de Paz con Ortega y Gasset, cuando Paz fue a oírlo en una conferencia que dictó en Ginebra. Y hay una anécdota muy hermosa y fundamental en la vida intelectual de Octavio Paz. Y fue como una combinación que le hizo Ortega a él mientras regresaban del hotel. Ortega le dijo, aprende alemán y ponte a pensar. Entonces Paz dice, yo no aprendí alemán, pero sí aprendí a pensar. Y a partir de ahí Paz se dedicó a pensar y no dejó de pensar nunca. Y todos sus ensayos son el resultado de ese hábito, ¿no? de esa práctica de pensar la cultura, la poesía, el lenguaje y el amor, el erotismo y todos los grandes temas filosóficos, culturales y políticos de América Latina, y por eso se convirtió en un gran intelectual y un gran pensador. Y yo creo en gran medida que el padre intelectual de Octavio Paz fue José Ortega y Gasset, que es el gran filósofo de nuestra lengua, ¿no? Aunque algunos dicen que aprendió alemán para pensar, para hacer filosofía, porque estudió en Alemania, pero ese es el gran filósofo, y es el filósofo que en gran medida forma o influye poderosamente a Octavio Paz desde el punto de vista ensayístico. ¿Y Borges? Borges, se me olvidó Borges, que es el mito viviente, ¿no? Claro. Es impresionante, yo lo comparto con muchas personas, muchos artículos matinales.
la presencia de Borges. Cada día hay más tesis, se convierte en un mito, porque Borges es otra cosa, es el sabio, ¿no? Es el memorioso, es el escritor, es el mito, el hombre que queda ciego a los 55 años, que dicta sus libros. Es el gran cuentista. Y que al que él sucedió en la Biblioteca Nacional también quedó ciego, primero ciego. que él también. Paul Grusat se llamaba. Sí, claro. Pero Borges es el gran cuentista, el maestro del cuento fantástico, que influyó mucho a Cortázar, el autor de 3 libros fundamentales, o de 2 de la cuentística universal, que son ficciones, y Aleph. el Aleph, y también luego el libro de Arena. Ese es un gran poeta, aunque ya es un poeta un poco más clásico. Yo releí toda su poesía de nuevo en pandemia y toda su cuentística, y efectivamente Borges es un autor fundamental. Vargas Llosa acaba de publicar un libro sobre él y admite que realmente el escritor que escribió en el mejor español, el autor que está más cerca de Cervantes en nuestra tradición fue Borges, porque por la pureza del lenguaje, por el estilo, por la limpieza, por la dicción con que escribía, y quizá eso en gran medida le vino a Borges de la tradición inglesa, porque aprendió a hablar y a leer inglés muy, muy joven en su casa. Y Borges cada día, digamos, tiene más vigencia, más influencia por sus ideas, por su originalidad, por sus libros, por la variedad de temas, por la erudición que tenía, por esa memoria y por ese dominio de tantas lenguas que tenía, lo que ha hecho que Borges cada día se convierta en un escritor como tan necesario y tan importante para todas las generaciones literarias. Bueno, mire, vamos a robarle 30 segundos a la dirección para que usted nos hable brevemente de estas 2 últimas publicaciones que son de su autoría, para que usted nos hable brevemente en 30 segundos, porque ya Crono hace rato que no pasó factura. Estos 2 libros forman parte de 5 que puse a circular en Casa de Teatro hace 2 meses, un libro de poesía que se llama La Intemperie, un libro de ensayos, ganó el premio de ensayo de Funglote, que se llama El Ojo de Guión. Círculo Abierto, que es una reunión de ensayos, de artículos, conferencias, reseñas de libros que reuní durante la pandemia porque había publicado en los periódicos, en suplementos, en revistas, que se publicó en España por una editorial que se llama Margot. Y este es un libro que acaba de publicar el Banco Central, que fue en gran medida mi tesis doctoral en el País Vasco, sobre la relación o la temática del tiempo y la soledad en Octavio Paz, desde el punto de vista ensayístico, que también puse a circular junto con los demás libros. De modo que yo me ocupé durante más de 5 años de leer toda la obra de Paz, que ya había leído o releído, sus ensayos, su poesía, y me ocupé básicamente en este libro de trabajar la temporalidad y la soledad, que son 2 conceptos centrales y que son, en cierto modo, 2 conceptos muy filosóficos en la obra de Paz, lo que lo revela como un gran pensador de nuestra lengua y como uno de los grandes ensayistas del siglo XX. Bueno, Basilio, nosotros tendremos que venir a otros programas para hablar de otros temas literarios y filosóficos con su persona, así que este canal y este espacio está abierto para ti, a ustedes, amigos televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, no se muevan de sus asientos y seguir la programación de Metrovisión, y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra visión estructural más.